Como ustedes saben, el proceso electivo de la CNDH dejó pues muchos sinsabores y la persona electa nos ha demostrado pues que no es una persona que está comprometida con los derechos humanos y que por el contrario se ha puesto del lado de las instituciones de los poderosos y ha dejado desprotegido a los ciudadanos contra los posibles actos de autoridad. En ese sentido, muchas organizaciones de la sociedad civil que estuvieron participando con la Comisión de Derechos Humanos en todo el diseño para las entrevistas y todo el proceso electivo que tuvimos con la persona que resultó electa a la CNDH, pues también quedaron incómodos con este resultado y por eso es que quieren reagruparse, organizarse y hacer actividades desde la sociedad civil para poder darle un marco de seguimiento a las tareas de la CNDH. Ellos les van a platicar un poco más del esquema de convocatoria que harán a otras organizaciones de la sociedad civil, pero es muy importante que todos traigamos sobre el radar que las recientes reformas que se han aprobado en este Senado de la República, Cámara de Diputados y el Constituyente son muy graves para toda la población. Miren, recuerden que se le dieron facultades de investigación a la ahora militarizada Guardia Nacional. Nunca en la historia de este país los militares habían tenido facultades de investigación. Las facultades de investigación conferidas en el artículo 21 constitucional siempre han sido para las fuerzas policiales, es decir, los cuerpos civiles de las policías estatales y los federales, pero nunca los militares han tenido capacitación para la investigación. No hay dentro de la currícula de las Fuerzas Armadas carreras como criminalística, criminología, carreras afines a todas las áreas de investigación que son las que luego concurren en las fiscalías para las áreas de investigación o las que tuvo en su momento la Policía Federal en el área de investigación específicamente. Por eso la gravedad del asunto, porque se ha puesto a un cuerpo militar con funciones para que en su mística fundacional nunca fue concebida y en su mística de formación nunca han llevado esa clase de tareas. Esa es la gravedad del asunto que puede provocar varias lesiones y afectaciones a los derechos humanos de las personas. Recuerden que en esa reforma de la Guardia Nacional no solo se militariza la seguridad pública, sino que también se militariza la administración pública, poniendo a los militares en tiempos de paz a hacer cualquier actividad que el Congreso les mandate con una simple regulación secundaria. Eso puede provocar muchas violaciones a derechos humanos, no solamente en detenciones extrajudiciales, sino también en alguna aduana, en algún aeropuerto o en cualquier otra de las áreas en las que el gobierno los ponga a hacer, porque finalmente su tarea y su formación ha sido distinta de las actividades civiles. Por eso es que me parece muy importante que las organizaciones de la sociedad civil comprendan esta dinámica de legislación tóxica que se ha estado llevando y desde la sociedad civil estén proponiendo acciones para darle un acompañamiento a no solo a la CNDH, sino al Estado mexicano en que cumpla con sus debidas funciones sin excederse de los lineamientos que marca el derecho. Le voy a pasar el micrófono a nuestro querido amigo Óscar para que él nos hable de las organizaciones y lo que quieren hacer entre sociedad civil para fortalecer el trabajo de protección y defensa de los derechos humanos. Muchas gracias, senadora. Buenos días, tardes a todos, a todas. Mi nombre es Óscar Medina Valdivia, soy presidente de la Red de Acción Ciudadana México Diverso. La Red de Acción Ciudadana México Diverso es una organización colectivo de redes, organizaciones de la sociedad civil e individuos a lo largo de todo el territorio nacional en la defensa de distintos temas, pero particularmente dentro del marco de derechos humanos, ya sea temas que tienen que ver con las mujeres en situación de vulnerabilidad, personas con discapacidad, adultos mayores, un poco de migrantes y, por supuesto, personas originarias y personas de la LGBT. En este día me acompañan Miriam Baena y José Peña, quienes son integrantes del Comité Ejecutivo de México Diverso, siendo yo el presidente de. Y bueno, les voy a leer más o menos el comunicado que hicimos llegar para la convocatoria del día de hoy y luego les amplío de qué se trata el tema, ¿no?
Entonces, la Cámara de Senadores eligió a María Rosario Piedra Ibarra para la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, por un nuevo periodo de 5 años que comprenderá del 16 de noviembre de 2024 al 15 de noviembre de 2029. La administración que llevó a cabo previamente a la señora Piedra fue muy cuestionada y señalada por parte de organizaciones en pro de los derechos humanos y ciudadanía en general. De igual manera, el proceso de selección presentó situaciones en las que muchas de estas organizaciones y activistas que llevan trabajo aleatorio de acompañamiento a víctimas que presentan sus quejas y esperan la intervención certera de la CNDH, consideraron no adecuadas o por lo menos no del todo transparentes en cuanto al criterio de selección. La inquietud por la elección de la señora Piedra para un nuevo periodo al frente de uno de los pocos órganos autónomos del Estado no es poca. Sin embargo, creemos que más allá de solo lamentarse y señalar, debemos ser estratégicos en el acompañamiento y observación de las funciones de este nuevo periodo por parte de quienes no queremos que la CNDH pueda convertirse en solo un parapeto de incidencia política gubernamental. En su discurso de fundamentación, la senadora Asensio refirió que, independientemente de la decisión del Senado, las y los legisladores seguirán de cerca el desempeño de la presidenta de la Comisión Nacional, buscarán ser un vínculo entre el organismo y las organizaciones de la sociedad civil, además de que coadyuvarán con los planes de reestructuración. Analizamos el discurso y la coyuntura y creemos que es tiempo de generar acciones complementarias. Es así que la Red de Acción Ciudadana México Diverso y las organizaciones integradas a ella convocamos esta rueda de prensa para anunciar la creación del proyecto CNDH Sombra. ¿De qué se trataría esto? El proyecto de CNDH Sombra, y en este folder traigo las cartas representativas de alrededor de 14 estados de la República, desde Yucatán, Chiapas, Campeche, Chihuahua, con distintos colectivos y organizaciones o confederaciones campesinas, tales como el Frente Queretano José Martí, CIVAC, Logosem, etcétera. Eso en el lado campesino, que están acompañando a México Diverso, y otras organizaciones que tienen que ver con los temas que les he dicho, ¿no? Entonces, a lo largo del país, lo que estamos pensando es que no podemos dejar que esta elección vaya a confrontar la necesidad de llevar a cabo una lucha por los derechos humanos en forma. Luego, entonces, la sociedad civil organizada, lo que siempre hacemos o nos esmeramos en hacer, son informes sombra respecto a los trabajos de gobierno para poder señalar lo que está bien, lo que está mal, lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, lo que se puede corregir y demás, ¿no? En denuncia, pero también en acompañamiento. Creemos que esta coyuntura tiene que dar para crecer juntos. Es así que en lo que planteaba la senadora Asensio, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a convocar a que las organizaciones de la sociedad civil de todo el país se unan en este gran proyecto para llevar una estadística a partir de este momento. Lo que pasó en la comisión anterior ya pasó, no podemos quedarnos en el pasado, tenemos que entrar a partir de ahora qué es lo que va a suceder, tenemos que llevar una estadística real de qué es lo que está ocurriendo, cuántas denuncias entran, cuántas se solucionan, cuántas resoluciones o recomendaciones da la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hay gente muy capaz con la que hemos participado dentro de la Comisión Nacional, como la cuarta visitadora en su momento, en la administración pasada, Hilda Telles, y que esperamos que los siguientes que estén en las visitadurías también sean capacitados y sean personas total y completamente confiables para llevar a cabo el proceso. Sin embargo, tenemos que acompañarles. No es solamente una cuestión de señalar que no nos gustó, sino de acompañar para que las cosas se hagan bien. Entonces, las organizaciones de la sociedad civil lo que vamos a hacer es tratar de generar un marco estadístico para que abramos una plataforma de información en la que las denuncias que entren en la Comisión Nacional de Derechos Humanos al mismo tiempo las integren en una plataforma que nosotros estamos diseñando con los compañeros de Yucatán para tener datos específicos. Hay que recordar que con el cambio de muchas situaciones a partir de ahora, no sabemos bien cómo va a quedar la rendición de cuentas a través de la transparencia. Necesitamos tener una certeza de que se están llevando a cabo los procesos y que la información que nosotros estemos pidiendo sea veraz, sea fiable. Entonces, vamos a acompañar para tener los registros, pero creemos que no lo podemos hacer solos. Entonces, la senadora Asensio comentaba que los senadores van a hacer una coadyuvancia en el tema. A ver, el 10 de diciembre, que es en el marco del Día Internacional o Día Mundial de los Derechos Humanos, vamos a extender por parte de todas las organizaciones que hasta ese momento estén ya registradas en esta plataforma una invitación a formar parte del proyecto a diversos senadores de la República. 2
por fracción parlamentaria. No queremos que esto se convierta en un tema de logotipo de partidos, de incidencia política. Queremos que se convierta en un tema de real acompañamiento entre nuestros legisladores, la comisión a cargo, la sociedad civil, porque tenemos que recordar que la sociedad civil somos todos, la sociedad civil organizada somos todos. Hemos caído en este desapego con los partidos, en donde no sé por qué los militantes de cualquier partido o de cualquier gobierno que emanan de partidos creen que no son sociedad civil. A fin de cuentas, un partido es sociedad civil organizada, con un fin e ideología de gobernar, de una ideología política, etcétera, pero no deja de ser sociedad civil organizada, como lo somos las asociaciones civiles que defendemos derechos y que defendemos temas. Hay que buscar otra vez este acompañamiento entre las militancias partidistas y las organizaciones civiles, pero también con el gobierno, de tal manera que, como no queremos que sea temático de un solo color, queremos que sea plural la integración de los senadores. Lo que sí haremos es que invitaremos, por ejemplo, a los coordinadores de la bancada en el Senado de cada color. Es así que tenemos tomado en cuenta que se integre el senador Añorbe, por supuesto el senador Velasco, la senadora, el grupo parlamentario del PAN, Guadalupe, el senador Anaya del PT y por supuesto la única excepción que haremos, a menos que se quiera integrar el coordinador parlamentario de Morena, es que Morena haremos la invitación de que se integren tanto el senador Javier Corral como la senadora Celeste Asensio, que fueron quienes llevaron el proceso de selección por parte de la Comisión de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos del actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? No solo queremos que esto ocurra de esta manera, sino que también vamos a hacer una convocatoria para acompañarnos de un consejo asesor o consejo consultivo. Sabemos que nosotros no vamos a dar resoluciones, sabemos que no vamos a dar determinaciones, sabemos que no vamos a dar un punto definitivo, pero que demos una coadyuvancia, una propuesta de cómo podría ser tratado tal o cual caso. Como por ejemplo en el caso de Chihuahua, que se está presentando una denuncia por parte de las compañeras al interior de la Comisión Estatal por hostigamiento, acoso, y queda detenido el espacio, ¿no? Tenemos que entender que no es nada más un tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hubo un planteamiento de uno de los participantes que fueron contendientes para la presidencia de la comisión, en donde sí decía que había que fortalecer a las comisiones estatales. Y esto es cierto. Si no tenemos a las comisiones estatales fortalecidas para que puedan vertir desde los pulsos estatales la información y el acompañamiento a la Comisión Nacional, la verdad es que lo estamos viendo desde un punto de vista muy centralista, en el que los estados no se sienten protegidos con esta incidencia de resolución de conflictos, ¿no? Es por tanto que, apelando a la experiencia de los participantes en la pasada selección, convocaremos para ser parte de este consejo asesor a 14 de los aspirantes que quedaron fuera. Por ahí hubo una información de por quienes habían votado en el Senado y habían quedado en tales y cuales lugares, ¿no? A nosotros nos importa si quedaron arriba, si quedaron abajo, pero fueron gente que presentó sus credenciales y que el Senado de la República valoró que tenían las credenciales para poder dirigir. Y entonces, en base a eso, hicieron su evaluación. Alguna expertise deberán de tener, bien, imagino yo, creemos nosotros. Entonces, vamos a invitar a estos aspirantes que no llegaron a la presidencia de la comisión a que formen parte del consejo asesor de este proyecto CNDH Sombra. Sabemos que es un trabajo el estar al frente de la Comisión Nacional, sabemos que tiene un salario, sabemos que tiene tiempos obligados de participación por parte de quien lo desempeña, pero vamos a pedir que si todos aquellos que estuvieron interesados en participar como presidentes de la comisión están interesados por salvaguardar los derechos humanos en el país, se integren con nosotros, aunque nosotros no tengamos un salario que puedan derogar, ¿no? Vamos a hacerlo de una manera en la que nosotros, como ven, venimos tres, aunque somos muchas organizaciones del país, pues porque no tenemos dinero para movernos de todos los estados para venir a una rueda de prensa. Haremos algo muy ejecutivo, pero en los estados será la réplica para poder llevar a cabo todo esto con los recursos que ahora la tecnología nos da y el expertise de los compañeros en la República. Entonces, esperemos que este proyecto pueda llegar a feliz término, porque se trata de construir. También tenemos como objetivo hacer una petición a la Secretaria de Gobernación, Rosa Isela, a que nos reciba para poder platicar de esta interrelación entre sociedad civil organizada y gobierno de la Unión, el gobierno federal, el gobierno de la República, dado que, por ejemplo, en la Secretaría de Gobernación existía mesas de trabajo de la sociedad civil
con la APF, Administración Pública Federal, a través de la Subcomisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Muchos de nosotros hemos formado parte a lo largo de distintos sexenios de esas mesas de trabajo. Le pediremos a la Secretaría de Gobernación la reunión para, basados en la organización que traemos a nivel nacional, demostrarle y acceder en un acuerdo con ella a reinstalar estas mesas de trabajo para poder generar acervo que pueda incrementar o que pueda mejorar el Programa Nacional de Derechos Humanos. Entonces, tenemos muchas ganas, tenemos mucho trabajo, tenemos mucha experiencia, tenemos mucha responsabilidad, pero sobre todo tenemos muchas ganas de que unifiquemos este asunto que sucedió, ¿no? Si de aquí en adelante tenemos que salvaguardar que, por ejemplo, las minorías hemos avanzado en base a la ley de amparo. No existiría el matrimonio igualitario de la comunidad LGBT, por ejemplo, en el país, si no hubiera sido a través de los amparos, tanto a nivel federal como a nivel local. No sabemos qué va a pasar con esta corrección o con esta reforma que se hizo al Poder Judicial. No sabemos qué va a pasar con la extinción de los órganos autónomos. Lo que sí sabemos es que tenemos la capacidad de reestructurarnos y que vamos a poder salir adelante en conjunto con el gobierno, porque estamos seguros de que van a ocurrir muchas cosas que no ocurrían antes en violación de derechos humanos, justo en el proceso de adecuación de este nuevo proceso de las nuevas leyes o las nuevas estructuras de gobierno, en las que seguramente muchos de los funcionarios a nivel estatal y a nivel federal no tendrán el expertise para realizarlas y entonces se generarán violaciones a los derechos humanos. Entendemos que muchas violaciones a los derechos humanos son, sí, porque hay gente que los viola constantemente en un tema, por ejemplo, de crimen de odio, en un tema de feminicidio, en un tema de desigualdad de género, en un tema de desigualdad social con los compañeros campesinos, pero también hay funcionarios públicos que ejercen esta violación a los derechos por omisión, por desconocer cómo son los procesos. Nosotros queremos acompañar a que estas cosas que se hicieron puedan llevar a cabo un correcto seguimiento de todo lo que hemos venido nosotros padeciendo como minorías. Sabemos que tenemos que estructurar un acompañamiento con otras instituciones que tienen un lineamiento que se cruza con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como la CONAVIM y el CONAPRED. Entonces, sí es muy amplio el proyecto. Vamos a hacer una reunión el día 10, ya teniendo a los aspirantes a la CNDH que quedaron fuera, confirmados que hayan aceptado participar en el proyecto, ya teniendo o habiendo entregado ese mismo día las cartas de invitación a los senadores de los distintos partidos políticos en el país a que se integren, teniendo ya la integración oficial de quienes van a formar parte de este ambicioso proyecto. Haremos una presentación seguramente aquí en Ciudad de México, probablemente aquí en el Senado, si nos vuelven a hacer favor de darnos el espacio, tal como nos lo pudo otorgar el día de hoy la senadora Anaya, a quien les estamos muy agradecidos, porque tenemos que decirles que la senadora está con nosotros no en calidad únicamente de senadora, está en calidad de una luchadora por los derechos humanos, específicamente de una población que es la población de las personas con discapacidad, en donde hemos tenido nosotros trabajo conjunto con la senadora, no de hoy, no de ayer, no de este sexenio, no del pasado, desde hace más de 12 años. Entonces, esta cercanía que tenemos con gente que sí representa una población, pero que además tiene un alcance político con un impacto legislativo, es lo que necesitamos para que estemos en conjunto. Es una lástima que muchos de los legisladores y gente de a pie no tengamos el entendido de que todos, en algún momento, vamos a necesitar de que alguien se fije en nosotros como minorías. No sé cómo se encuentren todos ustedes al día de hoy de salud, pero la verdad es que mi amiga, mi amigo, yo, mis amigos, no nos estamos haciendo más jóvenes. Y cada paso que damos hacia la adultez mayor implica que en un momento dado, muy probablemente, vamos a padecer alguna discapacidad, ya sea visual, motriz, etcétera. Entonces, tenemos que generar conciencia, tenemos que generar acompañamiento y lo que nosotros hacemos es eso, un llamamiento a que se integren al proyecto CNDH Sombra, legisladores de todos los partidos, Senado, aspirantes o exaspirantes a la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y organizaciones de la sociedad civil de todos los temas bajo el paraguas de derechos humanos que quieran integrarse. Mientras más seamos, más trabajo podemos lograr. Mientras más seamos, menos nos estaremos quejando de que hacen o no hacen las cosas. Hay que acompañar. Gracias.
No sé si hay alguna pregunta, duda. Sí, si me los permiten, tenemos una pregunta de parte de los compañeros de La Fuente. Les pregunta Félix Muñiz, de Punto Aéreo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Primero, preguntarte a ti sobre exactamente con qué presupuesto van ustedes a funcionar, porque no, la plataforma no es gratis. Me imagino que deben de tener un presupuesto de dónde lo sacarán. Y la información que ustedes recauden, ¿qué función o qué fin va a tener, si no se van a contrastar con las de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que ustedes digan unas cifras y ellos digan otras, y no va a haber confrontación? Y para la senadora, si me puedes dar un comentario acerca de que llega la iniciativa de vapeadores, prohibir que usen vapeadores, si esto no va en contra también de los derechos de las personas que quieren usar vapeador para poder fumar y no fumar directamente. Gracias. Ok, justamente el tema económico es lo que nos detiene mucho a poder participar y lo que ha convertido muchos de los temas y a muchas de las organizaciones en organizaciones centralistas. Tenemos que tener claro que el divorcio que hubo en un momento dado con gobierno es porque había esta idea de que todas las organizaciones de la sociedad civil eran organizaciones que recibían algún usufructo, ya sea gubernamental, algún dispendio, algún apoyo, y nadie hacía el trabajo, sino que había como una fuga de recursos o un robo hormiga a través de organizaciones de la sociedad civil. Yo no digo que eso no haya ocurrido, fraudes hay en todos lados, pero hay muchísimas organizaciones que tienen transparencia en cómo ejecutan un recurso cuando aplican para un concurso que el propio gobierno, ya sea estatal, federal o internacional, porque hay organizaciones internacionales o fondeadoras, presentan las convocatorias, las organizaciones presentamos proyecto, competimos, concursamos para esos proyectos y sacamos un recurso. Sí tenemos pensado el año que entra, ya teniendo estructurado el proyecto, ya teniendo todo armado, ver en qué convocatoria internacional podemos cubrir los requisitos para presentar la solicitud de que alguna fondeadora internacional, ya sea de la Unión Económica Europea o de la ONU, pueda bajar el recurso para que podamos llevar a cabo el proyecto con mayor efectividad. Si no, de todas maneras, lo que tenemos las organizaciones es que cada quien tiene una manera de operar. Es decir, por ejemplo, en las mesas de trabajo que tuvieron los senadores con distintas organizaciones de la sociedad civil, donde no éramos todos los que estábamos, ni estábamos todos los que somos, había, por ejemplo, el Centro Agustín Pro Derechos Humanos. Ellos son una organización que tiene una expertise de mucho tiempo en el marco estadístico y de análisis, por ejemplo. Ellos ya tienen una manera de operar y ya tienen un background para llevar a cabo el tema. Justamente queremos fortalecernos con las organizaciones que, como Centro PRODE, está aquí en Ciudad de México, hay en los estados. Entonces, que esas organizaciones, con la estructura que ya tienen, puedan mapear o ayudarnos a mapear. De esa manera podemos economizar el alcance. No es algo que le tengamos que resolver a gobierno. Gobierno tiene que seguirle metiendo billete a los procesos, tiene que seguirle metiendo billete a las capacitaciones, tiene que seguirle metiendo billete a la sensibilización, tiene que seguirle metiendo billete a la CNDH. Pero además de eso, quienes estamos en esta lucha, que no recibimos un sueldo, que estamos dispuestos a meterle de nuestra lana para participar y para hacer algo por el bien de todos, pues estamos en el compromiso de salir adelante, ¿no? Si podemos llegar a acuerdos con gobiernos estatales donde nos puedan facilitar computadoras o cosas, pues lo veremos en su momento. Lo importante es que hoy por hoy tenemos la base para llevarlo a cabo, hoy por hoy tenemos la fuerza y el músculo para llevarlo a cabo y tenemos que perfeccionar. Si se convierte en algo que sea muy grande y que pueda dar cabida no solo a un seguimiento numérico o estadístico de la buena o mala labor que pueda llevar la CNDH y su titular, sino que se pueda convertir en un medio de apoyo de la sociedad civil a la propia CNDH, creo que lograremos saltar ese bache que hemos estado teniendo en los últimos años en tanto a el demonio que representamos los que nos encargamos de las organizaciones de la sociedad civil y la rigidez que ha tenido el Estado. Creo que es momento de romper eso. Estamos hablando o se comenta que es un tiempo de construcción de un segundo piso y nosotros creemos que sí, que es un momento de construcción de un segundo, tercero, cuarto, quinto y los que tengan que ser de toda la ciudadanía.
Entonces hay que construir. Si tenemos la oportunidad de poder fondear, lo haremos, pero si no, pues con el recurso que tengamos, ¿no? De donde lo podamos sacar, porque así es como nos hemos defendido. Hay recursos que están ahí, pero que también no se saben aplicar. Si la Secretaría de Gobernación nos da la cita y platicamos este proyecto de retomar las mesas de trabajo con la Administración Pública Federal, tendremos que invertirle menos, porque ahí mismo con los representantes de la APF nosotros podemos hacer un piponeo de capacitación y sensibilización con los temas. Llegar a decir, esto es lo que tenemos. Ergo, el caso que comentaba de Sonora, ¿no? Ya está la denuncia, están las compañías organizadas, han tenido entrevistas en el Estado. Podemos llegar a decir, aquí está el documento, dales el acompañamiento. Lo local ya se hizo, la sociedad civil ya lo hizo. ¿No se está logrando en el Estado avanzar? Bueno, pues ya lleguemos con la Nacional de Derechos Humanos y entreguemos el documento y entreguemos todo el papeleo de cómo ya está hecho, para que no tengan que estar en este doble uso de recursos. ¿Me explico? Creo que es una manera también económica de ayudar en el planteamiento económico del presupuesto que se está ejerciendo y que no sabemos bien a bien cómo va a quedar en distintas áreas y de qué manera las organizaciones de la sociedad civil o los temas específicos de educación y cultura se verán afectados. Recordemos que para que haya una educación de respeto, en este caso los derechos humanos, tenemos que tener una cultura y tenemos que tener un proceso de eso, de educar a la gente, desde la parte académica hasta la parte del acompañamiento para la estructuración del tejido social. Entonces, con o sin dinero, pero con mucha voluntad, y esperemos que con el acompañamiento del gobierno federal, de los senadores y de toda la sociedad civil organizada, podamos salir adelante. Muy bien, pues comentarte que el tema trae varias complicaciones, porque en un artículo, en el 5º de la Constitución, no solamente le meten fentanilo, sino que también le meten vapeadores y cigarrillo electrónico, que el cigarrillo electrónico es un dispositivo electrónico, como su nombre lo dice, pero al que se le mete tabaco, que no es una sustancia prohibida en este país. Entonces sí está complicada la situación, porque lo que se prohíbe es la comercialización. Esto va a ser un problema, porque finalmente ya de aquí en adelante cualquiera que traiga un vapeador o un cigarrillo electrónico, sí o sí lo tuvo que haber sacado del mercado negro. Lo que estamos haciendo es pasarle a la delincuencia organizada una ruta más de trabajo, la de los cigarrillos electrónicos y la de los vapeadores. Seguramente en la ley secundaria habrá gente que vaya y se ampare contra el libre desarrollo de la personalidad, como en el caso de lo que ocurrió con el uso lúdico de la marihuana. En aquel momento, ese fue el caminito que siguieron diversos colectivos que tienen como objetivo el lograr el uso lúdico de la marihuana en un marco legal, lo que logró que la Corte mandatara al Senado de la República, que por cierto todavía no logra sacar esa reforma, para dar un marco regulatorio al uso lúdico de la marihuana. Recordemos que ya con la modificación al texto constitucional de supremacía constitucional, ya no se puede amparar contra la disposición constitucional, pero como finalmente ahí no se establece la pena, seguramente eso se va a ir a la Ley General de Salud y estará en los mismos artículos en donde se encuentra el tema de los riesgos a la salud por consumo de otras sustancias. En ese artículo es donde la gente se va a poder amparar en tema de comercialización, porque finalmente la gente va a ampararse para poder usar el cigarrillo o el vapeador. Entonces, esa va a ser como la ruta jurídica de una mala legislación, una mala regulación. No tiene nada que estar haciendo en la Constitución una prohibición para fumar, porque ese es el cigarrillo electrónico, fumar. Llevarte a la Constitución esas prohibiciones es sumamente delicado. Y en el tema de la comercialización de fentanilo hay que tener mucho cuidado, que una sobreregulación no vaya a causar escasez en el fentanilo médico, porque recordemos que el fentanilo tiene un uso médico y un uso pues tóxico, ilegal, que genera adicción o problemas de consumo. En ese sentido, lo que tenemos que garantizar es que la regulación secundaria dé libre tránsito al fentanilo de uso médico y que se establezcan los parámetros específicos para compra, venta, distribución y portación del fentanilo ilegal, siempre y cuando, y lo dice también la Ley de Salud, siempre y cuando ningún ministerio público pueda actuar
contra una persona que tiene problemas de consumo, contra una persona en problemas de adicción. Eso es algo que hoy día regula la ley de salud y que tenemos que cuidar, porque también acuérdense que ya se hizo la modificación al 19 constitucional, en donde se pide la aplicación literal de la norma y cualquiera que se salga de la tabla de salvaguarda del artículo, que es 247 de salud, si no estoy mal, cualquiera que se salga de la tabla de salvaguarda por medio gramo, que es medio sobrecito de azúcar, puede ser acusado de narcomenudeo. Yo escuchaba ayer al senador Noroña que habían quitado del 19 constitucional el narcomenudeo. No lo quitaron, porque ahí dice que cualquiera que compre, venda, transporte cualquier droga sintética, y la ley de salud te dice la aportación que debes traer, bueno, pues el que traiga 600 miligramos de cualquier sustancia, ese ya entra en el catálogo de narcomenudista y va a prisión preventiva oficiosa. Y es fácil de que te incriminen en ese delito. Yo ahorita le puedo poner aquí a Óscar una bolsita y allá afuera ya lo están esperando, porque es una porción mínima. Entonces, por eso es bien importante que las leyes no se apliquen a la literalidad. Y ahora que viene este tema de la comercialización de cigarrillo electrónico y vapeadores, todavía tenemos que ponernos más cuidadosos en la regulación secundaria para no generar afectaciones a personas que finalmente en otro momento se encontraban en un mercado lícito, porque recordemos que los vapeadores y los cigarrillos electrónicos forman parte de productos globales que están en circulación comercial. Entonces va a ser México el que no permita aquí su comercialización y vamos a dejarle ese mercado, vamos a decir, a la delincuencia organizada, vamos a tener duda respecto de la calidad del producto y a la gente se le va a poner en un riesgo mucho mayor que el de poder comprar un cigarrillo electrónico certificado de alguna marca específica. Sería cuanto. Muchas gracias a todas y a todos por su… Tenemos otra pregunta. La última pregunta es de Carlos Guzmán, de CMX Noticias. Senadora, ¿cómo está? Buenas tardes. Pues consultándole justamente ayer a la diputada Ballesteros, ahora allá en Cámara de Diputados, pues MC fue la única fracción que votó en contra justamente de ese tema. Ella hablaba de que se está augurando un fracaso como lo que pasó en Brasil con el tema de vapeadores y cigarrillos electrónicos. ¿Se augura esto para México? Y número dos, si nos puede pues confirmar, ustedes del PRI, si la fracción del PRI aquí sí va a votar en bloque en contra de esta medida. Es que tenemos un problema, que en el mismo artículo están señalados los tres productos: la prohibición de comercialización de fentanilo, del cigarrillo electrónico y de los vapeadores. Si nos dieran oportunidad de separar el dictamen, es que el problema es que está en el mismo artículo y no se puede. Lo único que se puede legislativamente es votarlo en contra por el tema del fentanilo, porque mira, si lo votamos en contra completo, al rato nos van a andar acusando que nosotros queremos la comercialización del fentanilo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, pues tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra narrativa y con nuestro voto. Entonces, creo que se puede votar a favor por el tema del fentanilo exclusivamente, hacer una reserva para eliminar del artículo los vapeadores y el cigarrillo electrónico. No van a aceptar la reserva y entonces votarlo en contra en lo particular. No es algo, yo no te puedo hablar a nombre del grupo parlamentario. El grupo parlamentario tiene un coordinador y también en este grupo parlamentario resulta que está el presidente del partido y está la secretaria general. Yo soy tal vez la persona menos indicada para darte una postura a nombre del grupo parlamentario del PRI. Pero en mi lógica, pues yo supondría que eso podría ser una ruta de salida para poder respaldar la prohibición de comercialización de fentanilo de uso ilegal y poder dejar salvaguardada la parte de dejarle las libertades a las personas, sobre todo porque quieres dejar la libertad de uso, de la comercialización, y yo me iría por la parte de la regulación de cigarrillo electrónico y vapeador. La parte, legislativamente es lo que se puede hacer. Gracias a todas y a todos.